noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros, gracias a Lucirene Maldonado que nos entrega micrófonos. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hay diversos temas que abordar el día de hoy, pero vale la pena retomar esto que ocurrió este fin de semana al calor de las campañas políticas. Hombres encapuchados pararon en un retén a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, durante un traslado de Comitán a Motocintla, para exigirle que cuando esté en la presidencia no se olvide y limpie este tramo de Comalapa. Durante su gira proselitista por Chiapas, la banderada morenista encabezó más tarde un mitin en Motocintla, donde se justificó por haber llegado tarde, ya que en el camino para acá nos fueron deteniendo muchísimas personas que salían de cada pueblo para saludarnos, por eso llegamos un poco retrasados, dijo. La candidata, sin embargo, a diputada morenista Patricia Armendáriz, quien acompañó a Sheinbaum en la comitiva, aseguró que los detuvieron encapuchados, que formaban parte de uno de los cárteles que se disputan en esa zona del estado, en la frontera con Guatemala. En el camino de Comitán, Motocintla, nos pararon unos encapuchados de uno de los cárteles en pugna en la zona, cuidando su territorio. Apóyenme a descifrar cómo acabar con esto tan destructivo. Amatenango, de la frontera Motocintla y Belisario Domínguez son los más afectados. De acuerdo a la periodista Gabriela Cutiño, que es corresponsal de Chiapas, publicó en su cuenta de X un video de la detención de la candidata morenista y su equipo, y el incidente significó un susto para el convoy de la comitiva, dijo justamente la periodista. Cabe señalar que pues el día de hoy el presidente López Obrador calificó esto como un montaje. El presidente consideró que el hecho podría tratarse de algo armado. Consideró que durante el hecho acusó al medio Latinus de Carlos Loret de Mola, ya que es el único medio que se ve en el video grabado del hecho. Sí, fueron personas encapuchadas las que detuvieron el paso de la camioneta de Claudia y estaban grabando. Cuando pasan esas cosas ya sabemos que es muy probable que sea propaganda, y que se dio a conocer que estaban los de Latinus y era el único medio, estaba financiado por Pedro Ferriz, que está en nuestra contra. López Obrador recordó que hace una semana se dio a conocer de parte de este medio una entrevista de Loret a un líder encapuchado de la delincuencia en el estado de Guerrero. Así la información pues que se ha generado el día de hoy. Hay muchas otras reacciones. Sheinbaum descartó que encapuchados en este retén sean del cártel de Sinaloa. Consideró extraño que en el lugar solo hubiera un reportero también de Latinus, Claudia Sheinbaum Pardo. Javier Cabrera. Mira, pretender minimizar un problema de este tipo o una situación de este tipo, yo creo que no ayuda en nada, ¿no? Hay que recordar que en aquel estado del sureste del país se libra una batalla entre dos grupos delictivos bastante violenta. Hay que recordar que hay videos donde se pasean grupos armados por varias ciudades, hay amenazas para cuerpos policíacos. Algunos alcaldes de esa entidad pues han solicitado el apoyo de las autoridades federales, porque pues dice que no pueden combatir a los grupos delictivos que tienen que ver con la delincuencia organizada, ¿no? Y este asunto ayer que trascendió y donde ahí aparece un video, bueno, sí lleva preocupación que un candidato presidencial que se presume, pues hay un servicio de inteligencia que va rastreando y va demarcando cómo está la situación en cada estado de la República, y que les pueden dar algunos avisos, sobre todo los escoltas que traen los candidatos presidenciales, porque ellos ya traen escolta, sobre cuál es la situación para que tomen las medidas necesarias o eviten a veces transitar para no poner en riesgo a alguno de los aspirantes hasta los cargos de elección popular. Esto de querer culpar a medios de comunicación de que hay una presunción o podría ser un hecho armado, pues también se podría decir lo mismo, que pudiera ser parte de una estrategia de tipo electoral, lo cual yo creo que es inaceptable, ¿no? Yo creo que sí se debe atender cada uno de los asuntos. Estamos viendo que el proceso electoral
el proceso electoral están sembrando cadáveres en varios estados de la República, con asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, y el gobierno federal, a través del presidente de la República y también de la candidata, hablar de que pudiera estar armados sin tener los elementos necesarios o las pruebas necesarias. Esperemos que esto no se vaya a repetir con el resto de los otros dos candidatos a cargos de elección popular. Ya ha pasado en algunos estados de la República, y bueno, pues habrá que recordar que a López Obrador le sucedió lo mismo cuando anduvo en campaña política, que bueno, ellos alcanzaron a ser avisados de que habían grupos armados que lo estaban esperando, no para hacerle algo, sino posiblemente para querer saludar o hacerle algún tipo de peticiones, cosa que no puede aceptarse que esto se suceda. Y en este caso, en esta plática que se tiene, pues no, lo que se ve en el video no se ven que los hombres estén armados, solamente que están encapuchados, y bueno, pues ya sabe lo que representan encontrarte a hombres encapuchados en alguna parte, sobre todo de carreteras, donde vas transitando, y en este caso en un proceso electoral donde ha habido 32 personas muertas, algunos de ellos candidatos a cargos de elección popular, otros dirigentes de otro partido, para tratar de minimizar esta situación que sucedió en el sureste de la República. Pues así las cosas, Javier. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, recordemos, Chiapas era en el 94, pues es donde se irrumpe el movimiento zapatista de liberación nacional. El ejército zapatista va tomando control de ciertos territorios autónomos, pero se viene el periodo de la transición, se viene la guerra contra el narcotráfico, y bueno, Chiapas es la entrada, es la zona sur, es el acceso a México, el acceso migratorio. Entonces se volvió tierra de cárteles. Entonces, en función de ello, hay una pugna por los principales grupos criminales por esa zona. Por eso le dice, es que de aquel lado mandan estos y de este lado mandamos nosotros. Oiga, ayúdenos, o sea, como diciendo, llegue para que nos ayude, para que nos haga el paro para nosotros mandar de aquel lado, ¿no? O sea, es algo, pudiera decirse, no sé, o sea, algo que cae en el terreno de la ingenuidad o de la buena voluntad, pero bueno, y tú ves la cara de la doctora, y pues una cara así como de maestra cuando te van a preguntar algo que no va en el guión, pues, que no está en la clase, pues. Entonces así como que otra vez, o sea, ya nos van a parar otra vez. Entonces, como de molestia, es una pose como de molestia. Entonces como que, ok, te escucho, entonces ya le dicen todo eso, ok, y pasa el retén, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo que está aconteciendo en las carreteras del país. Así es en Chiapas. Bueno, vimos esa versión. Puede ser de otra manera. ¿Cómo es en Tamaulipas? ¿Cómo es en otras zonas? Me imagino yo que es diferente por lo que hemos leído en los medios. Entonces, esta parte ya se va viendo cada vez más en el día a día de la campaña electoral, pues cómo son los territorios en el país. Y en Chiapas, ¿qué les dijeron prácticamente? Oiga, es que aquí en Chiapas hay dueños. O sea, de aquel lado del río mandan estos, de este lado mandamos nosotros, de allá mandan aquellos. Y recordemos, Chiapas fue uno de los pocos estados donde no llegó la Revolución Mexicana. Sí. Donde ahí los grandes terratenientes le dijeron a los revolucionarios, aquí no lleguen, ahí les va el oro, pero aquí no lleguen, y no llegaron. Entonces, por eso parte de esos rezagos históricos que hay, y vemos pues cómo en Morena pues están peleando ahorita por la gubernatura. Ya habiendo candidatos, estaban peleando todavía por quitar al jaguar, al senador Ramírez, el niño verde, estaba todavía queriendo imponer a una de las personas muy allegadas a su mamá. Entonces fue todo un agarre ahí, Chiapas, ¿no? Pero todo, ¿por qué? Porque por ahí entra todo el cordón migratorio, el flujo migratorio que viene de América del Sur, ¿no? Entonces,
es una zona de interés, es una zona de tráfico de personas y de otras cosas. Entonces hay un interés geoestratégico por esa zona. Por eso vemos cómo los puntos, cómo de un lado mandan unos, de un otro mandan otros. Entonces, obviamente, va la candidata presidencial de un lado a otro y pues de un lado le brinca a uno y le dice, oiga, ayúdeme a hacer esto, y del otro lado. Entonces, por eso ella dice, nos pararon muchas veces. Nos pararon muchas veces. No porque fuera gente así propia, ¿no? Sino pues, me imagino yo, interpreto yo eso, que fueron parte de esos retenes, de esas zonas de control vehicular, por así decirlo. ¿Cómo la ves, Francisco? Pues muy mal. ¿Cómo la voy a ver? Presidente, después de reunirse con su gabinete de seguridad por las mañanas, cuando le tocan el tema dice que pudo haber sido un montaje. Pero 3 doritos después, como dicen los plebes, dice, aunque no es raro, dice, cuando yo he ido a tal zona de Guerrero, me interceptan hasta más de 20 veces cuando iba hacia mis actividades de proselitismo. El lenguaje corporal de la doctora Claudia Sheinbaum, no me faltó que se riera como diciendo, cuando yo me la creo, ¿no? O sea, no las cuajan. ¿Por qué? Porque he seguido yo las crónicas de color, es decir, las crónicas diarias de la campaña de la doctora Sheinbaum, hay que chambearle. Y pues trae una custodia de la Guardia Nacional, de inteligencia, del Centro de Inteligencia, de militares, policías estatales, y en toda campaña hay una agenda de riesgos. Se pasa la agenda previamente, se manda una avanzada por cuestiones de seguridad, pues para evitar y detectar posibles problemas, posibles atentados. Y pues resulta que aquí de repente de la nada ya estaban pegados ahí a la camioneta de la candidata presidencial, y pues la candidata así como mirándolos y agarrando pues así como, ¿y qué más? O sea, muy actuado. Qué interesante, sí. Mira, sígueme contando, sígueme platicando. Entonces, o el presidente está bien informado o sabe de qué se trata, o a lo mejor a decir, bueno, qué bárbaro, lo que me hacían a mí ahora se lo hacen a ella, nada más que yo no salgo en el video. Y si ustedes ven el video, está muy acotado, es decir, está muy centrado, pero de repente aparecen micrófonos ahí como si hubiera medios de comunicación a un lado, porque hay que decirlo, también la candidata, las candidatas y Maines, pues traen un pool de prensa que se le llama un grupo de periodistas que le da cobertura en el día a día a sus campañas presidenciales. No sabemos realmente qué haya ocurrido, pero ahí estamos comentando, no sabemos si es para ganar un día más de campaña, porque como están las cosas, cada día que la señora Sheinbaum gane, hay que sacar el día. Saque el día y no pasa nada, no se mueve nada, está ganando, aun cuando faltan 2 debates presidenciales, ¿verdad? Algo así. Sí. Entonces, pero por lo pronto, el presidente primero dice, pudo haber sido un montaje, y después dice, cuando yo andaba de candidato por la Sierra de Guerrero, me ponían más de 20 retenes de este tipo. Ahora, ahorita decía Milton, ya sabemos que lo que ocurre cuando tú recorres algunas zonas del país, entre ellos Sinaloa, y de repente salen grupos encapuchados. El problema es que anda encapuchado el delincuente. ¿Y quiénes más se encapuchan? ¿Policías? Los policías. ¿Por qué se encapuchan los policías? Es decir, entonces dices tú, quiere decir que el policía le tiene miedo al delincuente. Y cuando la sociedad ve que el policía, para que no lo detecten, que no lo ubiquen, se pone capucha, pues uno como ciudadano sin capucha, pues ¿qué puede esperar? Imagínate nada más. Así es. Bueno, Latinus respondió en su sitio sobre las afirmaciones de López Obrador y su candidata, que Latinus pudo haber estado detrás del hecho. Ambos consideraron extraño que fuéramos el único medio presente en este momento. Manifestamos un rotundo rechazo a las declaraciones irresponsables e insidiosas del mandatario y su candidata presidencial, que ponen en riesgo al equipo de reporteros y realizadores de Latinus, que cubren su campaña con un solo compromiso: informar con objetividad y rigor periodístico. Latinus cubre la campaña presidencial de Sheinbaum con sus propios medios, es decir, va a las giras en su vehículo y viaja con sus recursos ante el constante bloqueo de la agenda de la candidata y la exclusión del convoy que la acompaña en sus eventos. Con esta acusación, Sheinbaum deja claro que su relación con los medios de comunicación críticos, en caso de ganar la presidencia, será la misma que el presidente ha impuesto desde Palacio: descalificaciones, insultos, difamaciones, vendetas
y abuso de poder. En el afán de negar la situación de violencia e inseguridad que existe en México, la candidata de Morena ahora optó por culpar al medio en lugar de enfrentar la realidad sobre la violencia que se vive en el país. Y bueno, entre otros comentarios, y dicen: responsabilizamos al presidente López Obrador y su candidata de cualquier tipo de ataque contra nuestro equipo. Parte de la carta que le denominan al costo que sea. Javier, conclusiones. Así es, y bueno, hay que recordar también que en una de las giras de López Obrador aquí en Sinaloa, aquí en Badiraguato, a un grupo de periodistas los retuvo 2022. Un retén. Claro. Un retén de hombres armados también, que nomás solamente les pidieron que dónde iban, se identificaron y pasen. Aquí estaban armados, ¿no? La sierra, ¿no? Por los rumbos Sí, de aquí en Guadalupe Calvo, ¿no? Sí, aquí en Badiraguato iba a haber varias otras ocasiones. Sí, entonces esta situación se ha ido presentando en el país y no es la primera vez. Aquí también hay muchas versiones de candidatos que han sido en el pasado proceso electoral, sobre todo en el sur del estado. Hay que recordar que varios candidatos denunciaron que grupos armados los habían interceptado y les habían prohibido seguir haciendo labores de proselitismo en ciertas zonas, en Escuinapa y el Rosario, si mal no recuerdo. Ahí se presentó esta situación. Entonces yo creo que este asunto no es por demás dejarlo a un lado o querer minimizarlo o querer darle un sesgo totalmente distinto, ¿no? Hay gente que si lo detuvo a la candidata presidencial y le hace un planteamiento que, bueno, pues yo creo que no es aceptable, pero entiendo que tendría que escuchar ella lo que le estaban diciendo. No puede echarle esto al cesto de la basura. Algo se tiene que hacer, porque si se vuelve a presentar un hecho de este tipo ya con gente armada con otra intención, bueno, pues la situación va a enrarecer un proceso electoral que se está viviendo de por sí ya muy enrarecido por todos los homicidios que se han presentado. Pues este asunto, lejos de tratar de tomarlo en serio el presidente y la candidata de Morena, bueno, pues tratan de culpar a un medio de comunicación que presume, pudiera, dicen ellos, estar armado. Sí, bueno, a López Obrador lo paraban, pero los militares, ¿no? Los retenes de militares. No, también lo tuvieron en Tamaulipas. También hubo de... Un grupo, no alcanzó a llegar al grupo armado. Parece que quedó 1 o 2 calles antes, porque le avisaron a tiempo los escoltas que traían en aquel tiempo, había sido del Estado Mayor Presidencial. Le avisaron que había un grupo armado que estaba esperándolo, ¿no? No se sabía para qué, pero pues mejor es evitarlo, ¿no? O sea, tienen que traer necesariamente un grupo de inteligencia que les va diciendo. En esto hay una versión que los militares ya estaban informados que había gente ahí con rostros ocultos y que pues parece ser que ellos sintieron que no eran peligrosos porque a simple vista no sabían que tuvieran armas. Efectivamente, vía WhatsApp nos dejan por acá algunos comentarios. Dice Jorge Arturo: en Culiacán los policías se encapuchan para robar libremente, dice, deberían prohibírselos. Y otra persona dice: a mí me ha tocado que paran policías con capucha y bueno, pues no siempre tienen el mejor comportamiento. Saludos a Marta Castro, a Saúl A. Vega, puede ser un montaje del gobierno mismo para victimizarse, dice Francisco Treviño. Saúl Vega, ya decíamos. Lupita Sandoval, muchas gracias a Arcelia Verdugo. A Virginia Arredondo: urge presencia de un medio centro de justicia, dice Virginia Arredondo. Y Francisca Aguilú, saludos también. Milton, conclusiones. Bueno, parte de esta situación, vemos cómo pasa esta situación, le achacan un medio, el medio sale y dice: espérate, nosotros no somos, o sea, esto no es así. Sobre eso va caminando la nota, pero también sale en redes otra nota que llama la atención, que jala marca, que jala la polémica, la nota de la playera. La playera de un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador, y es una imagen de una muerte, como llamando al silencio, ¿no? Como diciendo: cállate. Entonces, esa playera, algunos compañeros me mandaron imágenes de cuánto llegó a costar en una marca de servicio de mensajería, o sea, de venta por internet. Llegó a estar hasta en 5,000 pesos, cuando esa playera la puedes agarrar en 200, sí, hasta 400 pesos ahí en Ciudad de México, ¿no? Pero en red se llegó a cotizar tanto. ¿Por qué? Por todo el desbarajuste que se hizo en redes por ese comentario. Entonces, por un lado tenías la situación del retén,
Sí. a la doctora Sheinbaum, y por otro lado estaba lo otro, como despresurizando un poco y jalando la marca. ¿Por qué? Porque también venía el debate chilango. Entonces, quieras o no, son muchos temas los que estamos viendo en la opinión pública y hay una sobrecarga en temas y en situaciones que se están dando que parten sobre la campaña presidencial, como que hay contenido sobre contenido. ¿Para qué? Para que muchas de esas veces le bajen el foco o le bajen un poquito los decibeles a los errores que hay o a la falta de contenido en los discursos de algo que se esté dando en la campaña presidencial. Y por otro lado, pues estamos viendo cómo en el frente pues no logran conectar un discurso sólido, un discurso que conecte todavía más, no lo vemos. Y lo que decía Francisco es muy cierto, o sea, ahí va, un día más, gana la doctora Sheinbaum, un día más y va ganando. ¿Por qué? Porque no hay todavía un golpe así preciso, un discurso de conexión que jale y que llame de la oposición. Y mientras eso no pasa, ¿quién gana? Gana el régimen, gana lo establecido. Así las cosas. Bueno, hay más opiniones, ahorita las voy a externar. Antes cerramos contigo las conclusiones, Francisco. Pero ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Por qué en medio de estas campañas en general se percibe entre la sociedad, entre el tejido social, algo muy extraño, como si no hubiera campañas, pero las hay? ¿Por qué, sobre todo aquí en nuestro estado, no se ve como en otras ocasiones cientos, por no decir que miles de vehículos con las calcas de sus respectivos preferidos para los procesos electorales? ¿Por qué casi no vemos en las casas las mantas de las preferencias políticas de los habitantes? Algo está pasando, algo está ocurriendo en el tejido social, político de la ciudadanía, porque no se percibe el fenómeno del 2018 ni el 2021. No sabemos este espeso silencio cómo vaya a explotar el próximo 2 de junio. Puede ser que ocurra otra vez un fenómeno como el 18 o el 21, pero también puede ser todo lo contrario. Pero a mí me llama la atención todo eso, y ahorita me voy a atrever a decir algo que no lo he leído en ningún medio nacional, ni en latino, ni nada de eso, pero se percibe poco a poco cómo en su discurso y en actitudes la doctora Sheinbaum toma una sutil distancia, pero sobre todo muchos medios a los cuales el presidente diariamente de comunicación y sobre todo líderes de opinión los trae con marcaje personal, están tratando muy bien, vamos a decir así, a la doctora Claudia Sheinbaum. Quiere decir, me imagino yo, esta es una opinión muy personal, que hay todo un trabajo de los enlaces con medios de comunicación, con muchos de esos líderes a los que el presidente no quiere, como que les dicen, aguanten, trátenla bien, trátenla suave, porque esto va a cambiar y esto no va a ser lo mismo. Algo así percibo yo, y vaya que no soy nuevo en esto de trabajar en los medios de comunicación, ya tenemos más de 40 y tantos años, Cabrera y yo, pero como dice el filósofo Alberto Aguilera Valadez, decía, lo que se ve no se pregunta, pero le están haciendo un trabajo muy sutil en ese aspecto, el equipo de campaña, el equipo de marketing y de análisis político, a la doctora Claudia Sheinbaum. A excepción del latino, ¿no? Por lo que se ve ahorita. Pues al menos en lo particular, ¿verdad? En lo particular, ¿no? Entonces, pero en lo general sí la han tratado. Pero en lo general, las veces que ha estado, por ejemplo, con López Dóriga, que ha estado con Ciro Gómez Leiva y otros colegas más, el trato ha sido totalmente diferente. Pero es que Sheinbaum no es AMLO, para bien y para mal. Exactamente. Pero de repente también la empezaron a criticar cuando decían que era el eco del presidente. Y ella le dijo, es que tiene que hacerlo así, porque tantito que se desvío, que diga todo lo contrario. Pero acá en lo cortito, pues chancita. Sí, denle chancita. Ya ves cómo le fue después del debate. La molestia y los mensajes no sublimes, directos, que le mandó el presidente a decir, ¿por qué no me defendiste? Bueno, Xóchitl Gálvez se refirió al retén de hombres encapuchados que vivió Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena,
Esto que vivió Claudia lo viven los habitantes de esa región todos los días. Si ella no sabe lo que está pasando en Chiapas, está muy mal informada, dijo la candidata presidencial. Gálvez agregó que Chiapas vive una disputa entre dos grupos. Hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a investigar a detalle, debido a que los retenes en la región son pues la vida cotidiana. Los encapuchados supuestamente le pidieron a Sheinbaum, cuando sea presidenta, no se olvide y limpie este tramo a Comalapa. La morenista bajó el vidrio del asiento y solamente dijo: sí, está bien, gracias. Y se acabó ese momento incómodo. Javier, 30 segundos. Efectivamente, ¿no? Y lo que sí que desea es saber a fondo qué sucedió y en verdad que estas personas, ¿quién eran? Si pertenecían a un grupo delictivos, si eran pobladores que están pidiéndole a una candidata presidencial que en caso de llegar al cargo, bueno, pues que intervenga en ese conflicto armado que se está viviendo en el sureste del país. Pero lo que sí llama la atención es de que si hay servicios de inteligencia militar que se hacen a través de sus escoltas que son militares, ¿por qué no se le advirtió de esta situación? Porque pues siempre es incómodo encontrarte en una carretera a personas encapuchadas viendo una situación difícil que se está viviendo en un país, y sobre todo que hay un proceso electoral donde hay bastante encono. Bastante. Así es. Y se alimenta. Muchas gracias, Javier. Muy buena noche al auditorio. Milton. Bueno, lo que decía ahorita Francisco, entre moverse o no moverse, y cuando defendió más su gobierno que el gobierno del presidente en el debate, la doctora Sheinbaum, pues vean el rayuelazo del otro día en la jornada, pues, que si lo analizamos es una mezcla entre la leyenda guadalupana, Pedro Páramo y Star Wars. ¿Por qué lo digo? Claro que tengo padre, sostenía la dorada mano. Si no, ¿cómo estaría yo aquí? Así dijo el editorial de Rayuela de la jornada. Entonces, o sea, oye, Luke, soy tu padre, decía Darth Vader, vengo de Comal a buscar a mi padre, decía Pedro Páramo, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. O sea, un tanto, digo, sociológicamente lo explico, no un afán religioso. Acá hago la aclaración. O sea, ¿cómo le mandan decir el lenguaje tan certero y tan directo desde el poder? Era lo que decía Francisco, te mueves tantito y palo. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Francisco. ¿Y cómo no iba a expresar ese sentimiento el presidente López Obrador ante pues su obra maestra, que es Claudia Sheinbaum, de cara a la sucesión presidencial, si cuando aún gobernadora de Campeche, ¿no?, Laira Sansores, cada vez que lo ve, ¿cómo lo saluda? Hijo del sol, hijo del maíz. Le besa la mano. Ah, ok. Ah, bueno, como. ¿No? O sea, y la otra, pues no lo defiende en un debate. Pues óyeme, el hombre tiene sentimientos. Imagínate nada más. Ay, pues sí, imagínate cuando ya no esté en la posición. No, pues Qué es terrible que va a ser. la máxima... Para la mayoría de los hombres del poder, pero de la manera en que ha ejercido el poder el presidente López Obrador, va a ser todavía mucho más complejo para él no tenerlo. Va a ser uno de los expresidentes que más va a sufrir la nostalgia del poder. De un instante a otro tienes todo, y de un instante a otro pues pierdes todo. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches, muchísimas gracias. Por acá también en YouTube a José Enrique Limón. Buenas noches. Otra ocurrencia y montaje del gobierno, dice, ven cerca la derrota. ¿Quién les va a creer? Dicen, bueno, pues ahí tienen ustedes. Sin duda, pues hay opiniones constantes y divergentes también de nuestra audiencia. Así nos vamos a despedir, se quedan bien acompañados, viene buena música en las 5 estaciones de Vibra Radio. Recuerden, Culiacán 96.9 de FM, Guasave 89.7 de FM, Guamúchil 95.1 de FM, Los Mochis Vibra Radio 104.3 de FM y Mazatlán también Vibra Radio, Mazatlán en el 99.5 de FM. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.